Vamos a considerar entonces el consejo de la palabra del Señor. Así que por favor, con Biblia abierta, quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar el estudio, la segunda parte de esta serie que tiene que ver con la promesa del Salvador del mundo, basado en Génesis capítulo 3, verso 15. Hoy vamos a considerar el segundo tema. Si usted no lo perdió, puede conseguirlo, verlo a través de YouTube o en Facebook. La serie lleva por título Conociendo, o tiene que ver la promesa del Salvador del mundo. El tema que hoy vamos a tratar es el camino de la profecía. En el estudio anterior veíamos la caída y la primera promesa del Evangelio, Génesis capítulo 3, verso 15. Hoy vamos a considerar, mirando el Antiguo Testamento, el camino de la profecía del Salvador del mundo. Y mira conmigo Lucas, ahí en el capítulo 24, dice el texto, verso 27. Esto es Jesús junto a sus discípulos a camino de Emaús, dice el texto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Parafraseando el texto, comenzó Jesús a hablarles acerca de la ley, acerca del Antiguo Testamento, y le mostró a través de las escrituras, los profetas, el Antiguo Testamento, los Salmos, todo lo que se decía acerca de él. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado. Y en esta hora pedimos, buen Señor, que tú hables a nuestras vidas. Dame de tu gracia al compartir tu palabra, Señor, y que tu pueblo tenga oídos atentos, Señor, al escuchar la enseñanza de tu palabra. Damos gracias, Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo también se mueva libremente en el día de hoy en este lugar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Cuando miramos las Escrituras, la revelación de Dios, el mandato de Dios a su pueblo es que conozca la palabra de Dios. Meditarás en ella de día y de noche. Es nuestra responsabilidad ser conocedores de la palabra de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, tú estudias Antiguo o Nuevo Testamento, todos los escritores hicieron responsables al pueblo de conocer la palabra de Dios. Y es interesante que cuando nosotros tomamos todas las escrituras, nosotros tenemos 66 libros de acuerdo al canon que nosotros tenemos, encontramos que la Biblia tiene un tema central. El tema central de la Biblia es doxológico, que tiene que ver la gloria de Dios, porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y a Él sea que la gloria en la iglesia, la gloria en la redención de los hombres. Dios debe ser exaltado. Es por eso que Dios busca ¿qué cosa? Adoradores. Y los seres angelicales delante de la presencia de Dios también proclaman: Santo, 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 porque a Dios debe ser dada toda la gloria. Amén. En lo que usted hace, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. La nación de Israel entraba a la presencia del Señor o al tabernáculo dando gloria a Dios. Entrar por sus puertas con acción de gracias, levantando cánticos de alabanza y también de gratitud. La Biblia tiene un tema central y el tema central es la gloria de Dios. Ahora, la Biblia tiene un propósito principal, que es la salvación del hombre. El tema central, doxológico. El propósito principal es soteriológico, la salvación del pecador, un plan de redención. Y el centro, el personaje principal de las Escrituras, entonces, ¿quién es? La persona de Cristo Jesús. Es por eso que cuando volvemos a Lucas, allá al capítulo 24, y observamos el verso 27, vamos a observar ahí que Jesús, después de los acontecimientos, muerte y resurrección, los discípulos de Emaús estuvieron contentos, siguieron al Señor Jesús, estuvieron en su ministerio, fueron influenciados, pero van de regreso a casa, como diciendo, fue buena la experiencia, fue una experiencia más, algo más que pasó. Ellos no creyeron al testimonio que había resucitado.
Ellos no creyeron las Escrituras, o mejor dicho, ignoraron las Escrituras, ya que en el capítulo 24, verso 25, el Señor va a reprochar de ellos. Lucas, ahí en el capítulo 24, obsérvalo conmigo, el verso 25, el texto dice: entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, ¿qué?, han dicho. El Señor Jesús comienza a decirles que ustedes no conocen. La nación de Israel, los hebreos, eran responsables de conocer su Biblia. ¿Cuál era la Biblia de ellos? ¿Cuál era la Biblia de ellos? El Tanaj, el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, que era la forma que ellos dividían el Antiguo Testamento. Nosotros lo dividimos por el Pentateuco, los históricos, los poéticos y los proféticos. Es la forma que nosotros, ellos eran responsables. Jesús, observa, entonces Él les dijo, les reprochó: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas que han dicho. ¿Qué dijeron los profetas acerca del Mesías? ¿Qué dijeron? No solo lo que había de nacer, el lugar, sino la familia, su accionar, sus milagros. Observa verso 26, su muerte, resurrección y segunda venida. Verso 26. ¿No era qué cosa? Necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y el término necesario básicamente significa una obligación, un designio divino. Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque tú le herirás en el calcañar, más él, ¿qué hará? Te pisoteará en la cabeza. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Observa el verso 27. Y comenzando desde Moisés. ¿Qué libros escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y posiblemente también escribió el libro de Job. Y es interesante, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas ¿qué? Las escrituras lo que decían acerca de él. Es decir, que les dio un curso de ¿qué? Síntesis cristológica del Antiguo Testamento. Ahora, ¿estos discípulos conocían el Antiguo Testamento? Sí lo conocían, pero fueron tardos. ¿Para qué? Creer. Y eso nos pasa también a nosotros. Sabemos de Biblia, sabemos de la palabra de Dios, pero de mi mente no llega a dónde? Al corazón. Y nos jactamos de conocer. Por eso la Biblia dice que el que sabe, hágase como que no sabe. Y el mucho conocimiento también ¿qué? Envanece. Encontramos acá que el Señor les dice acerca, citando el canon del Antiguo Testamento, que debía cumplirse lo que Pedro les dijo después, en el día de Pentecostés, en Hechos 2:23, que se cumpliese el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El escritor a los hebreos interesantemente dice lo siguiente, y no sé si tengo el texto en referencia ahí, el libro a los hebreos, sí, capítulo 10, observa el verso 7. Entonces, mira, el escritor a los hebreos nos va a llevar a una declaración del Señor Jesucristo antes de su encarnación. ¿Recuerdas que en el estudio anterior hablábamos de que el plan divino fue hecho de eternidad, la salvación hacia eternidad? Y aquí encontramos que el escritor a los hebreos, en el capítulo 10, verso 7, va a citar a David, al Salmo 40. David está hablando de él, pero es evidente que después de hablar de él, David va a hablar del segundo David. El segundo David es el rey, el segundo David es el Mesías. Y Hebreos capítulo 10, verso 7, observa lo que dice el Hijo. Entonces dije, esto es el Hijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Jesús en esta tierra se movió en los tiempos de Dios. Vinieron los hermanos de Jesús y le dicen, hey, ¿por qué no haces milagros? ¿Por qué no te presentas ahora? Siempre Jesús dijo, porque aún no ha llegado
mi hora. Vemos que he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito, en el pergamino, en el acta, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 40, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es por eso que el Señor Jesús siempre se movió para cumplir, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ahora, ¿cuál es entonces, volviendo a la conversación con los discípulos? Jesús les está diciendo, ¿cómo es que ustedes no se dieron cuenta de que mis acciones, mis enseñanzas, mis declaraciones, mi muerte y resurrección, sencillamente ¿qué es? El cumplimiento de las profecías. ¿Recuerdas cuando vinieron los reyes, ciertos personajes del Oriente, a adorar a Jesús? Ellos llegan 1 año, 2 años después del nacimiento de Cristo. No llegan ahí como nuestras tarjetas de Navidad, al mismo momento en que Jesús nace, ya están los pastores y los animalitos. No es cierto, ellos vienen un tiempo después porque Jesús ya está en una casa, junto con sus padres bebés. Ellos vienen preguntando y se encuentran con Herodes. Y Herodes le pregunta a quiénes, a los líderes, a los sacerdotes, a los escribas. ¿Quién les pregunta? Según la profecía de ustedes, ¿dónde debe nacer el rey? ¿Qué le dijeron ellos? En Belén, Efrata, la casa de David. ¿Cómo lo sabían ellos? ¿Cómo lo sabían? Porque ellos conocían las Escrituras. Ahora, los escribas, los líderes religiosos, conociendo las Escrituras, ¿fueron a cerciorarse que el rey había nacido? No, solo fueron estos personajes. Se perdieron la Navidad. Se perdieron la Navidad. Y hoy en día mucha gente se pierde la real Navidad. Porque ¿cuál es la real Navidad? Que es Jesucristo, y Dios lo proclama, que os ha nacido hoy. Deje a un lado la tradición, deje a un lado las intenciones religiosas. No se pierda la verdadera Navidad. Que la Navidad, ¿cuál es? Que Cristo vino a esta tierra. Y sin ese milagro, usted y yo no estaríamos hoy en este lugar. Porque la eternidad se convierte en tiempo. Consideremos el camino de la profecía en los minutos que me quedan del Salvador del mundo. Quiero mostrarte algunos versículos desde el Antiguo Testamento que demuestran en la caminata, el andar, el accionar que Jesús se movió en el tiempo de Dios. Son textos que usted y yo debemos conocer. ¿Por qué razón? Porque somos cristianos. Amén. Y el cristiano que no conoce a Cristo no puede llamarse ¿qué? Cristiano. Si usted no conoce la palabra del Señor, las profecías acerca de Cristo, ¿cómo puede llamarse qué? Cristiano. Y me asombro que hay mucha gente que no son cristianas, que conocen más de la vida, de la profecía de Jesús, que el propio pueblo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Consideremos entonces el camino de la profecía del Salvador del mundo. En primer lugar, quiero que observen los propósitos de las profecías. ¿Por qué Dios entregó profecías? En primer lugar, Dios entregó profecías porque Él quería mostrar que Él, Dios, y solamente Él tiene pleno conocimiento. Vamos al profeta Isaías en el capítulo 46, donde Dios se pone una prueba a sí mismo. ¿Tú sabes cuál fue la prueba que Dios dio a la nación de Israel para dirimir, descubrir, determinar si ese hombre era un falso profeta? ¿Cuál era? ¿Cuál era la prueba? Que lo que profetizaba debía ¿qué? Cumplirse. Lo mismo hace Dios con los dioses paganos, porque los dioses de la Canaán eran dioses paganos donde había adivinación, había consulta a los muertos, había sacrificio a los demonios en busca de respuestas. Y Dios dice, voy a demostrar una cosa, que yo soy Dios y que no hay nadie más. Porque yo soy el único, dice Dios, que anuncio las cosas antes que ocurrieran, mostrar el conocimiento pleno que Dios tiene. Observe Isaías, capítulo 46. Verso 9, ¿qué le dice Isaías a la nación de Israel? Estamos en el año 700 antes de Cristo. ¿Qué les dice Dios?
Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. ¿Qué cosas pasadas? Pensemos en el Éxodo. ¿Dios profetizó el Éxodo? Dios le dijo a Abraham, ¿van a estar cuántos? 400 años, pero luego yo les voy a dar ¿qué? La tierra. Y Dios anunció y dio liberación. Dios le dice, acordaos. Acordaos del tiempo pasado. Estamos acá en pleno tiempo de la división del reino, del norte y el sur. Y Dios les está advirtiendo a la nación de Israel, por la causa de su pecado, van a ser llevados cautivos. Y Dios les dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante. ¿A quién? A mí. Las 10 plagas, ¿qué fueron? 10 señales para demostrar a los 10 ídolos de los egipcios que Jehová era ¿qué? El Dios todopoderoso. Y durante toda la travesía y la historia de la nación de Israel, vez tras vez, Dios demostró que Él es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, Dios te ha mostrado a tu vida que Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Pero ¿cómo le obedeces? ¿Como la nación? Mira el verso 10. Mostrar el conocimiento pleno, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a quién. A mí, ¿qué está diciendo? ¿Hay alguien que se puede comparar conmigo? Observa que los famosos testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios. ¿Qué dice el texto? No hay. Jesús es o no es. No es uno como. ¿Es o no es? Entonces ellos en sus propios textos base se caen en su propia teología. Observa el verso 10. ¿Cómo demuestra Dios que Él es? Que Él conoce, tiene pleno conocimiento. Verso 10. Que anuncio lo porvenir, ¿desde cuándo? Desde el principio. En otras palabras, Él escribe la historia antes que la historia se escriba o acontezca o se desarrolle. El que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré que todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué da Dios la profecía? ¿Cuál es el propósito? Mostrar el conocimiento pleno de Dios. No pierdan de vista esto, por favor. Presta atención. No lo voy a mostrar en pantalla, pero si tú retrocedes hasta el capítulo 44, en el verso 28, Dios le dice a la nación de Israel que van a regresar del cautiverio y que un personaje llamado Ciro les va a dar el permiso que esto acontezca. Lo ves también en el capítulo 5, en el siguiente capítulo, verso 1. Ahora, Isaías profetiza antes que las tribus del norte y del sur fuesen llevadas ¿qué? Cautivas. Antes que las tribus del sur fueron llevadas cautivas. Jeremías dijo que estarían cautivos ¿cuánto tiempo? 70 años en Babilonia. 100 años antes de que un personaje que se llamó Ciro el persa, por decreto permitiera el regreso de todos los judíos a la nación de Israel. 100 años antes. ¿Quién lo puede hacer? Y le dio el nombre. Le dio el nombre. Es por eso que Isaías se cuestiona el libro cuándo fue escrito, si fue escrito después del regreso del cautiverio o antes del regreso del cautiverio. Fue escrito 100 años antes, al final de la monarquía, cuando ya los reinos se dividen. ¿Por qué? Para mostrar el conocimiento pleno de Dios. Segundo propósito de la profecía, mostrar el cumplimiento de su palabra. Dios le dijo a la nación de Israel, en Números capítulo 23, verso 19, lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira el texto, Números 23, 19. ¿Qué dice Dios ahí? No es para que mienta o que se arrepienta. Algo más interesante, no está en pantalla. Dice, Él dijo y no hará
habló y no lo ejecutará. En otras palabras, Dios si anuncia, si promete algo, ¿qué? ¿Qué? Lo cumple. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque Él es Dios, porque Él es fiel. Fiel significa que Él cumple sus promesas, cumple su palabra. Isaías capítulo 40, verso 8, usted conoce este texto en Isaías capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre. Es por eso que el hombre debe temer, escúcheme bien, el atributo que más le debe temer el hombre a Dios no es su justicia, no es su ira, es su fidelidad. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios cumple su promesa. Dios mueve cielo y tierra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. ¿Por qué? De la profecía, mostrar el conocimiento pleno, pero también mostrar el cumplimiento de su palabra. Dios no es caprichoso, Dios no está sujeto. Nosotros nos comprometemos y cuando nos enojamos o se daña la amistad o cualquier otra cosa, ya no cumplimos lo prometido. Pero Dios, ¿qué? No cambia. Lo que le ocurre a la nación de Israel es circunstancial, es en este tiempo, es ahora, es en estos momentos, a causa de su infidelidad. Pero Dios no ha cambiado. Dios ha dicho que Él va a cumplir su promesa a su pueblo. Mira, en tercer lugar, para cerrar el propósito de la profecía, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 2, y es para mostrar el camino a su pueblo, para mostrar la soberanía, para mostrar su cumplimiento, pero para mostrar también el camino a su pueblo. Dios va mostrando. ¿Recuerda la historia de Hansel y Gretel? ¿Ok? ¿En qué consistía esa historia? Que ellos se metieron ¿dónde? En el bosque para no perderse, ¿qué dejaron? Miguitas de pan para luego ¿qué? Regresar, seguir el camino. Dios nos ha dejado miguitas ahí, por así decir, para que conozcamos el camino de la profecía. Mira Romanos capítulo 1, versículo 2. Pablo dice que él es un apóstol y lleva el evangelio y lleva el mensaje, lleva el evangelio. ¿Por qué lleva el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Que él había prometido cuando antes por sus profetas en las santas escrituras. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Ellas dan testimonio de mí. Dios anunció lo que había de acontecer. Quiero que observes Isaías capítulo 48, verso 3. Mira cómo la profecía, el propósito de las profecías es mostrar el camino a su pueblo. Isaías capítulo 48, el versículo 3. Lo que pasó ya antes, ¿qué dice Dios? Lo dije, ¿y qué? Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue ¿qué? Realidad. Entonces los hombres pueden ver las miguitas, el camino, la señal, la profecía. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Te lo dije y ya hace tiempo. Antes que sucediera, estoy leyendo el verso 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, ¿qué cosa? Mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Mira qué interesante. A través de Isaías, Dios se pone a prueba y se compara con quién? Con los dioses. Y dicen, ¿qué Dios de ustedes ha señalado el camino como yo lo he hecho? Es por eso que Jesús a sus discípulos camino a Emaús les reprochó. ¿Qué cosa? Su incredulidad, su dureza de corazón por no creer lo que las escrituras decían.
¿Puede ocurrirle eso al pueblo del Señor en el día de hoy? ¿Ah? Yo creo que a veces es continuo que nosotros hacemos con nuestra vida lo que queremos, no importando lo que Dios dice en su palabra. Pero la señal de que usted y yo somos hijos de Dios, ¿cuál es? Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué más? Y me siguen. Rápidamente, los pasos de la profecía. Hemos visto los propósitos de la profecía: mostrar el conocimiento pleno, mostrar el cumplimiento de su palabra, mostrar el camino a su pueblo. Observa ahora conmigo por así decir, ya no los propósitos, sino los pasos de la profecía. ¿Cómo son los pasos de la profecía? Usted conoce de memoria Salmo 119, versículo 103. Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? 1, 2, 3. Lámpara es el texto que yo siendo inconverso me lo sabía de pequeño. Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué más? Lumbrera a mi camino. Son las mismas palabras de Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, donde él dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha encendida que alumbra, que va alumbrando en este camino del mundo de la oscuridad. ¿Cuáles fueron esas luces, esos pasos? ¿Cómo la palabra de Dios alumbró el camino de la profecía, el camino de la persona de Cristo Jesús? Rápidamente hicimos mención en nuestro estudio anterior, Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera luz que encontramos, la primera señal es nacería de la simiente ¿de quién? De la mujer. Ahora es interesante, vea Génesis capítulo 3 por un momento, no está en pantalla. Vemos la caída, vemos que Dios da la sentencia a la serpiente, porque Satanás, ¿qué creyó al haber hecho caer a Adán y Eva? ¿Qué creyó? Que ya le había ganado a Dios, porque los hijos de ellos seguirían ¿a quién? A Satanás, y no a Dios, porque el pecado entró, pero Dios truncó a la serpiente, le dijo: no te equivoques. Génesis capítulo 3, verso 15, ¿qué le dice Dios? ¿Ah? Y pondré, mira el capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el verso anterior, en el verso 14, hay un juicio a la serpiente. Decíamos en el estudio anterior, cada vez que vemos a este reptil, esta serpiente arrastrándose, comiendo polvo, significa en humillación. Es un recuerdo de ¿qué cosa? Que el que creyó derrotar, comenzó siendo ya derrotado, humillado. Y la serpiente seguirá, y leíamos aún hasta en el reino milenial se describe que la serpiente seguirá arrastrándose como símbolo de humillación del que creyó que podría ser semejante al Altísimo y que ya había logrado todas las cosas. Y inclusive, antes de que Dios hablase de las consecuencias del pecado en el hombre, física, en el parto, etcétera, etcétera, antes de Dios dar el castigo, primero habló de su gracia y su misericordia y les ofreció un descendiente de la mujer que traería ¿qué cosa? Salvación. ¡Qué increíble! Ahora, Adán y Eva tenían naturaleza pecaminosa. Después de pecar? Sí. ¿Merecen el infierno? ¿Fueron salvos? ¿Cómo fueron salvos? Pero el hombre tiene que creer. Ahora, ¿sabe si ellos creyeron? Y aquí el texto lo dice. Mira el verso 20. Antes que Dios les vistiera y los sacara, ¿qué dice el 20? Verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer. Hasta antes, ¿cómo se llamaba Eva?
varona. Pero ¿por qué Adán le pone madre? ¿Por qué la llamó madre? ¿Por? Sí, lógico. Pero recuerden, de tu simiente creyeron que el hijo de ella sería el que les traería ¿qué? Liberación. Es por eso que cuando Dios los saca, verso 22, ¿qué hizo Dios? 23, los sacó y Dios los vistió, cubrió su desnudez. Pero primero tuvieron que creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación siempre es por gracia, siempre es por fe y siempre es por un sacrificio. ¿Lo tiene? Así que ahora usted puede decir, sí, son mis hermanos en la fe, porque ellos creyeron a Dios. ¿Y cómo creyeron a Dios? Porque Eva creyó. Es por eso que debe haber sido el dolor grande de ella. Cuando Caín levantó su mano en contra de Abel, porque ella no se le dijo qué hijo sería, pero se le dijo que uno de su simiente, un hijo de ella, sería quien traería liberación. La Biblia ahora nos presenta el camino de salvación. Nos presenta ahora que el hijo de la mujer, ¿quién es? El que trae salvación. ¿Quién es? Jesús. ¿Y es hijo de quién? De María. ¿Por qué María? Te decía la semana pasada, no me quiero extender, pero dice tu simiente y no es la mujer quien lleva la simiente en la procreación. ¿Quién es? Pero la única vez que intervino simiente femenina fue en quién? En María. Porque ¿quién gestó la vida? Dios. Fue la única vez. Y eso se cumple. Es por eso que Mateo 1:20 dice, José le dice, el ángel le dice a José en sueño, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es. Primero, el protoevangelio, la primera profecía que vendría de la simiente de la mujer. En otras palabras, el libertador, el salvador sería un humano, sería un hombre, sería descendiente de la mujer. Y esto corresponde con el pariente redentor. ¿Recuerdas cuando estudiamos el libro de Ruth? Que para ser un pariente redentor tiene que ser de la familia. Y para que Dios redimiese al hombre, Dios debía convertirse ¿qué? En hombre. Segundo, nacer de la descendencia ¿de quién? De Abraham. No sabemos cuánto tiempo pasa desde la salida de Adán y Eva del huerto hasta el llamado de Abraham, pero estamos hablando en el año 4000 aproximadamente. Dios llama, 4000 años antes de Cristo, Dios llama a Abraham ¿de dónde? De Irak, del Golfo Pérsico. En aquel tiempo se llamaba Ur de los Caldeos. Y Abraham era un hombre pagano, porque los caldeos tenían sus múltiples dioses, eran politeístas, conocían ya el idioma Arcadia, ellos ya sabían escribir, tal vez no como nosotros, mecanografiado a mano, sino que cuneiforme se llama la escritura, tallada en piedra. Él ya sabía escribir, porque era una cultura avanzada. Dios lo llama y le hace promesas. En Génesis capítulo 12, verso 3, encontramos que Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren maldeciré. Y serán benditas en ti que todas las familias de la tierra. Abraham hasta ese momento tiene 75 años, no tiene descendencia. Y Dios le dice, te voy a dar una descendencia. Van a ser una nación. Reyes saldrán de ti. Y escúchame bien, te voy a dar una tierra por heredad. Ahora, lo que comenzó con una mujer, ahora se transforma o se concentra en una nación. ¿Qué nación? En ese momento no es Israel. Sería la nación hebrea. Los hebreos. ¿Cuándo comienzan a llamarse Israel? Después de que Dios le cambia el nombre a Jacob, Israel y sus hijos. Y en algunas partes del momento de la historia se le llamó Israel o luego judío. Pero es fácil entender que Dios le prometió algo. Ahora, Abraham no creía en Dios.
Pero cuando Dios le llamó, le creyó y se movió por fe. Y estuvo dispuesto a sacrificar su hijo porque le creía ¿a quién? A Dios. Es por eso que Santiago dice que Abraham fue llamado como amigo de Dios. Y Santiago lo dice en el capítulo 2, verso 23. Fue llamado así porque le creyó a Dios. Mira qué interesante principio. Ahora le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay un principio interesante que lo descubrieron los paganos en la antigüedad, que cada vez que mal tocaban a Israel, les iba mal. Pero cada vez que hacían cosas buenas para Israel, ellos eran bendecidos. ¿Lo tienes con José? Por eso que a José cada vez lo fueron poniendo, ¿qué? Más arriba. Y cada vez que estaba más arriba, ¿qué pasaba con Egipto? Más progresaba. Lo vemos con Daniel, con 3 monarcas diferentes. Cada vez que Daniel era levantado o consultado, Dios bendecía a esa nación. ¿Por qué? Porque la bendición está en los que te bendijeren, pero se concentra en que de su simiente vendría ¿quién? El Mesías, el Hijo. Es por eso que cuando tú lees Mateo capítulo 1, verso 1, ¿qué dice ese evangelio? 1:1, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En él se cumplen las promesas. ¿Qué promesas? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y ¿qué? Vida en abundancia. ¿No es el hijo de la promesa de Abraham? Vida y vida ¿qué? En abundancia y de su plenitud. Hablando de Cristo, Juan 1:16, tomamos todos gracia sobre gracia. ¿En quién alcanzamos salvación? ¿En quién alcanzamos el perdón de pecados? ¿En quién tenemos vida eterna? ¿En quién nos movemos? ¿En quién somos? En el descendiente, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De entre todas las familias de la tierra hay algo interesante, que nacería de la familia de Abraham, sería de la casa de David. De entre todas las familias, sería de la familia de Judá, pero de entre toda la familia de Israel, de la nación de Israel. En una ocasión, si vas buscando 2 de Samuel capítulo 7, vas a ver ahí que David estaba mirando su palacio, su gloria, porque David fue el rey conquistador, rico, y le heredó a su hijo Salomón paz. Pero él fue el que conquistó y dominó y destruyó a todos los gigantes que sobraban por ahí. Usted verás ahí que habían algunos gigantes como con 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, en cada mano. ¿Ok? Y él dijo, yo aquí estoy en un palacio, ¿y dónde estaba el arca del testimonio? En una tienda, moviéndose de allá para acá. En Silo, en cualquier. Recuerda que la tienda también se perdió en algunos momentos, se la llevaron los filisteos, etcétera, etcétera. Y él dijo, no está bien, ¿qué le voy a hacer a Dios? Un templo. Y Dios le dijo, no. Y cuando él va a hacerlo, Dios le hace esta promesa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré primero su reino. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre. Y dice el texto, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le promete casa, trono y reino. ¿A quién? A David le hace la promesa, pero a su descendencia. No puede ser Salomón, porque a pesar de que él fue grande, con mucha sabiduría, pecó increíblemente. Pecó increíblemente. Estoy desilusionado con Salomón, porque comenzó muy bien, pero terminó re mal.
mal terminó. Todo lo que enseñó lo metió ¿a dónde? Al tacho de la basura. Lo bueno es que la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece. Pero ¿cómo terminó él? Sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos y dejó de adorar al Dios de Israel. Pero ¿sabes por qué está en la Biblia ese relato? Y uno dice, wow, para mostrar la necesidad del verdadero Mesías, del verdadero Hijo de Dios. Porque si tú estudias la historia de los reyes, primero de Reyes, los libros de las Crónicas, tú vas a ver que los descendientes de David hicieron lo malo y que la nación de Israel se pervirtió. Vinieron los asirios y los asirios para conquistarlos, en vez de matarlos, se mezclaron con ellos. Violaban a las mujeres, ¿para qué? Para imponer su raza. Y si eso ocurría, ¿qué pasaba con esa línea? ¿Qué pasaba con la línea genealógica, con el hijo de María, con la familia de Abraham, con la familia ahora de David? Es por eso que leemos, por ejemplo, en Jeremías 23:5. He aquí, vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo y reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio, justicia en la tierra. Me regalaron unas ramitas de albahaca el año pasado, frondosas, grandes, lindas. Pero yo las veía ahora muerta, seca, muerta, y ya murió. Pero ¿sabes qué? Comenzó a dar ¿qué? Un renuevo. Eso ocurrió con la familia de David, que pareciera que se acabó. Es por eso que la nación de Israel se olvidó de Dios. Y Dios dice, no, observa Isaías capítulo 11, verso 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, sobre el hijo de David, el rey, el Mesías, el rey grande, el David grande. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? Sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. ¿Quién es ese? Solo Dios puede poseer esos atributos. Observa lo que el ángel le dice a María. Lucas capítulo 1, verso 32. Lucas 1, 32. Observa. Jesús le dice, el ángel le dice a María, será grande. ¿Será llamado qué? Hijo del Altísimo. ¿Por qué Hijo del Altísimo? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ¿quién? Hijo de Dios. Él es Dios. Y el Señor Dios le dará ¿qué? Fíjate, como dicen los mexicanos, checa esto. El trono de David su padre. Verso 33. ¿Y qué más? Reinará sobre ¿qué? La casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Casa, trono y reino. ¿A quién fue prometido? A David. Ahora, algo más de la profecía. ¿Te acuerdas? Del linaje de la mujer, un ser humano. ¿De qué nación, de qué pueblo? No lo sabemos. Con Abraham ya sabemos de qué pueblo. Hebreo. Sabemos de qué tribu. No lo miramos hoy por razón de tiempo. Génesis capítulo 49, la tribu de Judá. De entre toda la tribu de Judá, Dios seleccionó a la familia de David. Un renuevo. Dios levantaría. Y un detalle más que se encuentra en Isaías. O Miqueas. Dios dijo algo más. Profetizó exactamente el lugar donde Jesús nacería. Míralo, es excepcional. Pero tú, Belén, ¿qué significa Belén? Casa del pan. La ciudad donde nació David, la ciudad donde fue ungido David. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, es decir, un pueblito insignificante, pero que a Dios le place el anonimato. Mira, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de ese lugar, saldrá el que nacerá, el que será Señor en Israel, el que será el Mesías en Israel. Y sus salidas, si bien es cierto, nace físicamente en un pueblo, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Por qué es eterno el que nace en Belén? ¿Por qué?
porque es el Hijo de Dios. ¿Se cumplió eso? ¿Qué dijeron los magos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde? ¿Dónde? Los escribas lo dijeron. En Belén, porque así está escrito. Y otra última profecía. La familia, humano, la familia precisa, renuevo de David, el lugar específico. Isaías en el capítulo 7 dice algo increíble en el capítulo 14. Si bien es cierto, está hablando de la casa de Acaz, el personaje histórico, en el capítulo 7, verso 14, Isaías dijo que nacería ¿de quién? De una virgen. Por tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal, no solamente a la casa de Acaz, sino señal a la nación de Israel. ¿Cuál sería la señal? He aquí que la virgen concebirá. Algunas versiones dicen doncella, la joven. El término virgen significa una mujer sexualmente madura, pero que no ha tenido intimidad. He aquí una virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo. Cuando el ángel se aparece a María y le dice, vas a tener un hijo, ¿cuál fue la respuesta de ella? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Pues no conozco varón. No sé si te hace temblar, pero lo que Dios dijo se cumplió literalmente. Respondiendo, dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo o lo santo que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿No crees que fue específico Dios? ¿Preciso? Fue específico, preciso. 6, 7 profecías. ¿Sabes cuántas se cumplieron? 300 profecías. Hay suficiente en el Antiguo Testamento para conocer a Cristo, para saber quién es Él. Es por eso que Hebreos capítulo 2, versículo 8, cierro con 2 versículos. Todo, dice Hebreos capítulo 2, verso 8, todo lo sujetaste, dice el texto, debajo de sus pies. Todo lo sujetó el Señor debajo de sus pies. Nada quedó. Dale el final. Todo lo sujetaste, todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto es de Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. ¿A quién? A Él, a Cristo. Pero, ¿qué dice? Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aún no, pero lo serán. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Cuándo lo será? Como dijo el apóstol Pablo, después de ser entronizado. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que en el nombre de Jesús, todos juntos, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El camino de la profecía del Salvador del mundo. Se cumplió lo que dijo y se ha de cumplir lo que vendrá. No te pierdas la Navidad. No te pierdas la Navidad. No importa la fecha que es, pero no te pierdas qué cosa. El milagro de los milagros. Que la eternidad se convirtió en tiempo. De esa manera, si es 25, si es en septiembre, lo que sea. A mí me da lo mismo. Pero no te pierdas qué cosa. La ruta de la profecía, el cumplimiento de los tiempos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor también y tu cuidado, por lo bueno que tú eres y esta oportunidad que nos concedes de reflexionar en estas profecías de tu palabra, Señor, tan preciosas y precisas, que vale bien conocerlas y entenderlas, Señor, para tu gloria. Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.